Buenas noches, Sangrillo. Buenas noches para todos los que ya están por ahí sintonizados. Bueno, pues en este contexto de nuestra cuaresma, acogiendo la invitación que el Papa nos ha hecho a hacer de mayor acogida a la palabra, en esta cuaresma de ayunar sobre todo de actitudes que nos distancien de nuestros hermanos. Qué bueno vivir hoy nuestro momento de encuentro con la reflexión en torno a la palabra, con la oración de la iglesia, que el Espíritu de Dios nos acompañe para vivir este momento de encuentro, este momento de oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Padre Nachito. Muy buenas noches a quienes ya han podido vincularse a nuestro encuentro y a todos los que a través de este audio video, testimonio de nuestro encuentro, pues van a entrar también en comunicación y en diálogo en nuestro grupo. Bueno, entonces antes de dar inicio a la grabación o al video del resumen de la catequesis del Santo Padre, a ver si alguna persona de los que se han conectado nos puede recordar el título de la catequesis. La palabra de Dios en la vida de la iglesia. Nada menos, la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Qué tema tan central. El corazón de la iglesia, la palabra. Bueno, entonces, con esta perspectiva, nos vamos a contemplar los 3 minutos del resumen de la catequesis en español. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum reflexiona sobre el vínculo profundo que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia. La Biblia tiene su origen en el pueblo de Dios y a él va dirigida. Esto significa que su fuerza y su significado se manifiestan plenamente en la vida y en la fe de la comunidad cristiana. La Iglesia anhela que todos sus miembros conozcan la palabra de Dios y se alimenten de ella, para que se encuentren con Cristo y puedan dialogar con Él. Pero además la palabra de Dios impulsa a la comunidad eclesial a salir más allá de sí misma y a ser misioneros en la buena noticia hasta los confines de la tierra. En la Iglesia se aprende que Cristo es la palabra viva del Padre, el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador. Por eso todos los fieles están llamados a acercarse con amor y familiaridad a las Sagradas Escrituras, especialmente en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar
solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, fue la catequesis del 11 de febrero en la Jornada Mundial del Enfermo. Y entonces fue el saludo a Colombia por las inundaciones que estaban en ese momento en toda su fuerza. Bien. Entonces el Papa nos ha recordado las ideas centrales de su catequesis. Me gustaría, si alguna de las personas también nos recuerda alguna idea que le haya llamado la atención, que sea como el abrebocas para hacer nuestros comentarios y reflexiones. Hay muchas ideas importantísimas, Hay varias ideas. como por ejemplo, el Papa muestra la relación entre la palabra de Dios y la Iglesia. Ese es el título. Entonces nos dice que la Iglesia es el lugar propio de la Sagrada Escritura, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Que la buena nueva nace del pueblo y es para el pueblo. Me pareció tan bonita esa idea. Y también que en la comunidad cristiana está el hábitat, digámoslo así decía en la catequesis, está el hábitat de la palabra de Dios. Ajá. Ah, qué bueno. Muchas gracias, Miriam. Claro, eso es un buen comienzo. Que la cuna de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, pues es la comunidad. iglesia. Sí, la iglesia. Exacto. Bueno, no sé si Rubiela. También decía que es porque es donde puede, en la iglesia, en la comunidad, es donde puede esparcir su, digamos, su significado. Bien, muy bien. Gracias. Rubiela creo que quiere compartirnos también. Sí, señor, buenas noches, Padre Angelito, buenas noches para todos. Pues sí, la verdad es que hay bastantes ideas, ¿no? La relación que existe entre la palabra de Dios y la iglesia. La iglesia es el lugar propio de la Sagrada Escritura, bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia también decía que nació en el pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. Y también lo de su hábitat, la tiene en la vida y la fe de la iglesia, encuentra el espacio donde revelar y manifestar su fuerza. El Vaticano II recuerda que la iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo de Jesús. La iglesia nunca deja de reflexionar sobre el valor de la Sagrada Escritura. Su fin es conocer a Cristo y abrir al diálogo con Dios. Ahí decía de San Jerónimo una frase que decía: la ignorancia de la Escritura de hecho es ignorancia de Cristo. Y también otra frase otra reflexión es: la Escritura nos abre a un diálogo con Dios, donde a través de ella entramos en comunicación con Él. Bien, varias ideas muy centrales y muy importantes. Entonces, voy a ir completando. Bea nos acaba de hacer la referencia de las dos mesas que ofrece la iglesia. La mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo, que van unidas. Precisamente la Eucaristía, la liturgia, tienes las dos liturgias, la de la palabra y la de la Eucaristía. Y así todos los sacramentos se celebran con la presencia de la mesa de la palabra. Bien. También hace referencia a un
una asamblea general del Sínodo de los Obispos, asamblea ordinaria del 2008, y que el título es La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, y en la exhortación post-sinodal de Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, un documento que vale la pena que nosotros también nos familiaricemos y quien quita que podamos también leer. Bueno, algo que no nos hayan dicho, que hay que leer la Sagrada Escritura con actitud interior de oración. Ya nos acabaron de decir, acabamos de oír, que la oración es una relación de diálogo y conversación con Dios. Mucho más allá de ser un espacio de petición, peticionarios de Dios, suplicantes de Dios. Es un diálogo con Él, una comunicación en la cual conocemos a Dios, como sucede en el verdadero diálogo humano. Bueno, entonces, el estudio de la Sagrada Escritura, pues ahí las ciencias del estudio de la Escritura, la exégesis. Pero lo importante aquí también, claro, la exégesis es aprender a interpretar los textos sagrados con todo el contexto de su nacimiento, del contexto histórico, social, en el que nacieron los textos. O sea, es como una arqueología de la Sagrada Escritura. ¿Cómo nació? Desenterrar todo eso que es valioso para poder entenderla hoy. Y la lección divina que nos debe acompañar también. Es importante tener en cuenta que la teología, o sea, el estudio de Dios, está basado en la revelación. O sea, la Sagrada Escritura es el fundamento de la teología. El doble dinamismo de la palabra de Dios, hacia adentro de la iglesia y hacia afuera. Por eso la iglesia es misionera. Por mandato del mismo Jesucristo, vayan y anuncien y hagan discípulos. La Sagrada Escritura está llamada a saciar nuestra hambre de sentido y de verdad sobre nuestra vida. Uno no estudia la Sagrada Escritura simplemente para ser erudito, para recitar textos bíblicos, citas bíblicas, así mecánicamente. No, es para alimentar el sentido de la vida, de la existencia, y para saber interpretar la presencia de Dios que nos busca para relacionarse con nosotros y abrirnos a esa relación con Dios. Y por supuesto aquí el sentido de la fe debe estar despierto, debe estar atento. Ese sentido que así como los sentidos físicos, bueno, de pronto se pueden oscurecer, se pueden entorpecer, a veces el sentido, no a veces, de pronto muchas veces el sentido de la fe puede ser entorpecido y obstaculizado. ¿Y cómo despertarlo? Vea, en la Cuaresma, y eso que estamos viendo ahí en el mensaje de la Cuaresma del Santo Padre, es una manera para ayudar a nuestra corporeidad, con el ayuno, por ejemplo, bien entendido, como nos decía el mensaje de hoy o de ayer, que vivir el ayuno con humildad, con sencillez, con espíritu de oración, todo eso para poder despertar
el sentido de la fe en nuestras vidas. Y claro, el sentido de la fe no es solamente saber recitar las verdades reveladas, sino ajustar nuestra vida a hacer siempre el bien. Muy bien. Y quiero terminar con una, digamos, frase, una idea que ojalá la esculpamos en nuestro espíritu. Jesucristo, palabra viviente del Padre, verbo de Dios hecho carne. Vean, palabra viviente del Padre. El verbo de Dios se hizo carne, nos dice San Juan allá. Puso su morada entre nosotros. Verbo de Dios hecho carne, y sabemos que fue hecho carne en María. Y María es presentada allí como madre de la iglesia. Allí digo, en la constitución dogmática del Verbo. Allí el Papa termina precisamente su catequesis hablando de María, que seguir a María, que ella sigue a su hijo y es la madre de la iglesia. Bueno, Padre Nachito, ¿qué podemos mostrar como relevante y unificador de esto que hemos escuchado? Pues caía en cuenta, de hecho, Angelillo hizo ya alguna referencia, que esta catequesis el Papa la realiza en la semana siguiente en la que él envió el mensaje al mundo sobre la Cuaresma, y en ella hacía referencia a la palabra que debe ser acogida, la palabra que lleva como inherente la acogida al efecto de dejarla actuar en nosotros. Por eso, incluso él colocaba, el Papa, al mismo Dios como ejemplo de escucha, Dios que escucha la palabra del ser humano y se compadece de él. Pues igualmente la invitación que hace el Papa, que nosotros seamos también de escucha y que, instruidos por la palabra, escuchemos como Dios escucha tantas interpelaciones que hoy encontramos en nuestros hermanos, en nuestra realidad. Y desde esa perspectiva, pues, la palabra de Dios adquiere una relevancia muy grande en la comunidad, en la iglesia, porque hará posible que caminemos de verdad juntos, que caminemos en sinodalidad, que caminemos atentos a ver cómo esa palabra se aplica en la relación con los demás, sea escuchando sus clamores, sea dando testimonio del eco de esa palabra en la propia vida. Precisamente llevar ahí en nuestro corazón esa invitación a ser personas de gran escucha de la palabra para mejor caminar en la presencia de Dios. Sí, qué interesante, Padre Nachito, eso. Y ver cómo la fe en la iglesia no es solamente para celebrar sacramentos y hacer oraciones y solamente, sino para iluminar las realidades del mundo. Bueno, eso seguramente vendrá después con los documentos del Vaticano, las consecuencias maravillosas que tiene esta primera constitución dogmática. Bien, vamos a disponernos para nuestro segundo momento hoy, unidos a la oración de la iglesia en el momento del atardecer, las vísperas. Bueno, pues qué bueno hacer esta oración, la oración de la iglesia, unidos a las intenciones del Papa, que nos ha invitado a que lo acompañemos en la oración por el desarme entre las naciones, especialmente el desarme atómico, el que oremos para que nuestros grandes líderes
den cabida al diálogo, a la diplomacia para solucionar toda situación de dificultad. Eso evitaría, como está sucediendo allí en Irán, evitaría muchos sufrimientos, muchas muertes, pues con esa intención y también orando por las mujeres que antier celebramos su día, orando por los esposos de quienes tendremos su fiesta muy cerca con ocasión de San José, orando por tantos que sufren. Como decía ahora, en ese momento aquí en Gachanzipa hay 2 familias en un dolor muy terrible porque 2 accidentes, pues cuando una persona muere después de una larga enfermedad, como que es más esperado, pero cuando es un accidente así improvisto, trágico, pues gran dolor, pues encomendar a estas 2 familias aquí de esta comunidad de Gachanzipa. Pues con esos sentimientos y todos los que están en nuestro corazón, especialmente implorando a Dios que nos ayude a hacer de gran acogida la palabra, pues vivamos esta oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor, date date prisa en socorrerme. Socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. no me pesa, Señor, haber faltado por el eterno mal que he merecido. Ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena mi pecado. Pésame haber tus voces despreciado y tus justos mandatos infringido, porque con mis errores he ofendido tu corazón, Señor, por ti llagado. Llorar quiero mis culpas humillado y buscar a mis males dulce olvido en la herida de amor de tu costado. Quiero tu amor pagar agradecido, amándote cual siempre me has amado y viviendo contigo arrepentido. Amén. Nos vamos a disponer para nuestra salmodia en esta noche. El Señor rodea a su pueblo con la paz. El Salmo 124, el Señor vela por su pueblo. La carta a los Gálatas nos dice, la paz de Dios sobre Israel. Miriam nos va a hacer el favor de proclamarlo. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, no tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Como el siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor rodea a su pueblo con la paz. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Salmo 130. Como un niño, Israel se abandonó en los brazos de Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Rosalba nos va a hacer el favor de proclamar este salmo.
Señor, mi corazón no es ambicioso, a mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Cántico del Apocalipsis, himno a Dios Creador. Laurita nos va a hacer el favor de proclamar las estrofas en forma responsoria. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, que por tu voluntad lo que no existía fue creado. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre a Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, reinan sobre la tierra. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Dispongámonos ahora para escuchar la proclamación de la lectura breve de la carta de Santiago. Doris nos va a hacer el favor de proclamarla. Hermanos, ¿qué provecho saca uno con decir yo tengo fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta en su soledad. Pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Muy claramente, Santiago nos invita a hacer de nuestra fe un ingrediente esencial para nuestras acciones, para nuestra vida. La fe no puede ir por un lado y la vida por otro. En todas las acciones que los creyentes, los cristianos, hagamos, se debe estar impregnadas de la palabra de Dios. No necesariamente diciendo palabras o recitando la palabra de Dios, no, pero sí atendiendo al mandamiento de Jesucristo, el nuevo mandamiento de Jesús: amar a Dios, amar al prójimo. El amor que Jesucristo nos mostró es precisamente la medida con la que debemos amar. Más allá de lo que se decía en el Antiguo Testamento, amar al prójimo como a sí mismo, con Jesucristo es
amar al prójimo como Cristo nos ama. Y por supuesto, a través del amor al prójimo, amar a Dios por encima de todo. Esa es la prueba, la mayor prueba de la fe. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno a vuestro hermano de todo corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esposa. Por siempre dichosa me dirán todas las gentes, porque el poderoso hizo en mí grandes obras. Es santo su nombre y su amor dura por siempre. Él hace proezas con su brazo y dispersa a todos los soberbios. Derriba del trono a los fuertes, enaltece a todos los humildes, colma los hambrientos de sus bienes, a los ricos sin nada hacer partir. Auxilia Israel su servidor, su misericordia recordando, según él habló a nuestros padres, Abraham y su linaje para siempre. Gloria a Dios Padre omnipotente y a su Hijo Jesucristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Amén. Esto mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de todo corazón. De todo corazón. A Cristo, el Señor, que nos mandó velar y orar a fin de no sucumbir en la tentación, digámosle confiadamente: Señor, escucha y ten piedad. Escucha y ten piedad. Señor, tú que prometiste estar presente cuando tus discípulos se reúnen en tu nombre para orar, haz que oremos siempre unidos a ti en el Espíritu Santo, a fin de que tu reino llegue a todos los hombres. Señor, Escucha y ten piedad. ten piedad. Purifica de todo pecado a la iglesia penitente y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. piedad. Ten piedad. Amigo del hombre, haz que estemos siempre atentos como tú nos mandaste al bien del prójimo, para que la luz de tu amor brille a través de nosotros ante todos los hombres. Señor, ten piedad. Rey pacífico, haz que tu paz reine en el mundo y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla.
Señor, Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Sea este momento para presentarle al Señor nuestras intenciones, con esa invitación de colocar la palabra en el centro de nuestra vida. Y nos unimos diciendo, Señor, escucha y ten piedad. Señor, Escucha y ten piedad. Señor, tú saludas a tus discípulos en la Pascua, la paz esté con vosotros. La paz les doy, mi paz les dejo. Te pedimos, Señor, que esa paz pueda habitar los corazones de tantas personas que están interesadas en destruirse, destruir a los pueblos, enfrentar a los pueblos. Tantas guerras, tantos conflictos. Te presentamos, Señor, nuestra oración suplicante por la paz. Señor, escucha y ten piedad. Tú que has muerto para que nosotros tengamos vida, da la vida eterna a los que han muerto. Señor, escucha y ten piedad. Ten piedad. Culminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo que el Padre nos libre de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Tu gracia, Señor, nos socorra siempre, nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Podemos continuar en paz. Gracias, muchas gracias, Padre Nachito. Muy amables a todos y entonces desearles un buen descanso y una buena semana. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Que descansen. Gracias para todos y buenas noches. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias a todos. Que descansen. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias por todos los que colaboraron. Gracias.